en América del Sur, pero eso no significa que los militares no hayan tenido pifias en su pasado que son muy graves. Desde hace unos meses empezó la especulación sobre la futura relación entre López Obrador y las fuerzas castrenses. Hay quien decía que el nuevo inquilino de la presidencia no veía bien a la milicia y que por lo tanto buscaría dinamitar su poder. Sin embargo, hemos visto exactamente lo contrario. Los militares se están empoderando tanto constitucional como presupuestalmente. Primero porque la Guardia Nacional se constituirá a imagen y semejanza de lo que quieren los militares. Un cuerpo con formación y capacitación castrense. De la misma forma, López Obrador pidió retomar el transitorio que le permite a los militares hacer trabajo de seguridad pública, con encaje normativo para los próximos 5 años. Esto quiere decir que veremos dos procesos simultáneos, los militares en la calle, igual que lo hemos visto hasta el día de hoy, y al mismo tiempo la construcción de la Guardia Nacional. De la misma forma, los militares son el brazo del gobierno para la protección de los ductos de Pemex y el combate al huachicoleo. Parece que el presidente no confía en ningún otro cuerpo de seguridad. Y por último, ayer López Obrador anunció que será la Sedena la que administra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y que las ganancias del aeropuerto se irán directamente a la Guardia Nacional. Los militares son necesarios en este momento del país, pero es innegable que López Obrador les está dando mucho poder. Necesitamos más controles democráticos para evitar regresiones y contrapesos para evitar que los militares se conviertan en un poder que después sea imposible controlar. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 6 minutos. Eres automovilista, conduces un taxi, conduces también un auto de plataformas de transporte, de redes de transporte. Escríbenos al 33 18 80 76 41 porque esta mañana está con nosotros el titular de Semadet, Sergio Graf, para resolver todas tus dudas con relación a este tema de verificación vehicular, que la semana pasada nos expresaste muchas inquietudes, preguntas con relación a este programa que fue anunciado hace algunos días y que comenzará a operar como tal a partir del mes de julio. Por lo tanto, esperamos tus comentarios y también sobre los distintos temas con los que abrimos esta semana. El departamento tejano también de Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, ya López Obrador habló en su conferencia matinal de este tema y le pidió al secretario que explicara la propiedad. Se retoma la discusión sobre la Guardia Nacional en el Senado de la República con las distintas comparecencias de organizaciones sociales en la Cámara Alta. Siguen las inconformidades por la disminución de los apoyos a las estancias infantiles en el país y el nuevo anuncio que se hizo ayer. La Secretaría de la Defensa Nacional va a administrar el próximo aeropuerto de Santa Lucía y todos los recursos que emanen como ganancias se irán para constituir la Guardia Nacional. Más adelante haremos el análisis con el doctor Eduardo González. Sergio Graf, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Oye, Sergio, antes de entrar a los detalles del modelo de verificación que anunciaron la semana pasada, me gustaría que hablemos un poquito del diagnóstico, de cómo está el medio ambiente, la contaminación en zona metropolitana y que me hagas una valoración de lo que ha supuesto la verificación y la afinación en nuestra entidad en los últimos 15, 20 años, que si vemos los datos, pues parece que no ha funcionado, ¿no? Sí, mira, el tema de contaminación pues es complejo, o sea, no solamente está ligado a las emisiones vehiculares, sino a otros factores. Muchos de los, en el caso de las emisiones vehiculares, los principales problemas están ligados a la generación de precursores de ozono, emisiones de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno, y lo que hace es que con el incremento del parque vehicular que hemos tenido pues, continuamente, sin parar, de los 90, el ¿no? tema de motorización del área metropolitana de Guadalajara es muy grande. Entonces, con esta motorización pues van incrementando las emisiones y esto va agudizando la condición. El ozono es un contaminante criterio que es muy dañino a la salud, es muy irritable, o sea, irrita las vías respiratorias. Cuando una persona está en condiciones de enfermedad relacionado con infecciones respiratorias, el ozono agudiza esta Bueno, lo situación. notamos todos los días, ¿no? Y el ozono se presenta principalmente en la temporada de estiaje, cuando la radiación aumenta y la temperatura aumenta. Entonces, eso hace que estamos empezando en este momento a cambiar a esa circunstancia.
Cuando crece el parque vehicular y no se afina, o sea, además del crecimiento y un parque vehicular viejo, ¿no? Tenemos promedios se estima entre 15 al 17%, de 17 años de antigüedad el parque vehicular promedio. Eso hace que pues al no darle mantenimiento a este parque vehicular antiguo, lo que genera es que estos niveles de ozono aumenten y pues eso con el incremento del parque vehicular. Sí, eso impacta en nuestra salud, alergias, exacto, muertes, todo, exacto. ¿no? El otro fenómeno es el fenómeno de las partículas, ¿no? Las partículas, se fijan, la condición de contaminación durante el invierno se ve centrada en 3 estaciones. La mayor parte de las precontingencias y contingencias que suceden en el área metropolitana se reflejan en las estaciones de Miravalle, Las Pintas y Santa Fe. Cierto. ¿No? Eso está relacionado con un problema de condición geográfica de esos espacios, una cuenca baja, que tienes elevaciones en su inmediación que bloquean un poco el movimiento del aire, y tienes la concentración industrial más fuerte del área metropolitana de Guadalajara, que esto se ve reflejado también con la presencia de actividades como las ladrilleras, y pues tienes pues toda la zona artesanal de Tlaquepaque-Tonalá, cuyos hornos pues también son emisores de partículas contaminantes. Entonces eso nos muestra cómo esta zona se ve pues impactada de una manera mucho más fuerte. Y en el caso de ozono, pues se ve reflejado en toda el área metropolitana, ¿no? Sobre todo cuando tienes concentración automotriz en lo que llamas un estacionamiento continuo o congestionamiento vial, ¿no? Que eso pues te genera una mayor ¿no? Emisiones, y cuando hay condiciones atmosféricas como las que te señalaba de temperatura alta y radiación, pues empiezas a tener una elevación en el ozono. En el promedio de todo el año estamos arriba de la norma, es decir, siempre estamos arriba de la norma. Y esto va creciendo conforme va creciendo el parque vehicular. Por eso es muy importante el sistema de afinación, porque a fin de cuentas la afinación es el mecanismo, el método para poder estar verificando que se esté cumpliendo lo que es la premisa fundamental que asegura que los autos no contaminen, que es que se les dé mantenimiento, y que aquellos autos que no, a pesar del mantenimiento, no puedan cumplir, pues puedan ya sea integrarse un convertidor catalítico, etcétera, que los lleve a un cumplimiento. Ahora, dos asuntos con relación a ese tema, Sergio Graff. El primero, del porcentaje de contaminación que vemos en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué porcentaje viene de los autos? Mira, de los autos privados. O sea, si tú haces como emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero todo, y contaminantes, pues el tema es arriba del 90% de los autos. Pero o de los camiones. De los camiones, la movilidad, el transporte, ya sea privado o público, es quien te genera la mayor 90% cantidad de emisiones. Sin embargo, el tema de contaminantes, pues también es se distribuye en otros sectores en el conjunto del estado, ¿no? Pero estamos hablando del área metropolitana. De zona metropolitana. ¿No? Ya si tú revisas todo el estado, pues tú tienes los sitios de disposición final de residuos, la movilidad y el transporte, tienes la deforestación, o sea, las actividades agropecuarias, por ejemplo, las quemas agrícolas, etcétera. Entonces, tienes una gran cantidad de factores que generan pues todas las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y sí, gases contaminantes. ¿Cuántos años llevan los programas de afinación y verificación? No, pues más de 20 años. Y cada año vemos peor las cosas. Digamos, en términos de hacer un balance crítico, un análisis crítico de lo que ha pasado esos años, ¿por qué han fallado? Lo que pasa es que el problema de la verificación es que en los últimos años, tal vez 12 años, se convirtió en el fin y no el medio para poder controlar las emisiones vehiculares. Es decir, el objetivo que debemos de perseguir es que los dueños de un automóvil se responsabilicen de los efectos que generan sobre la comunidad, ¿no? Y por lo tanto tiene que darle mantenimiento. Eso está claro. Ese es uno. Pero el otro es que históricamente se ha abandonado y ha sido un pasivo muy grande que se tiene en el Estado, es que se ha abandonado la posibilidad de hacer una transformación real del transporte público. Es decir,
el automóvil sigue creciendo ante la falta de posibilidades de un transporte público masivo y seguro que permita que los ciudadanos decidan, pues yo no me subo al auto. Yo creo que lo que sucedió ahora en los días de falta de gasolina, mucha gente se replanteó y dijo, bueno, ¿qué tanto necesito el automóvil? Pero bueno, volvemos a la posibilidad las calles de tener estaban gasolina. solas. ¿Sí, no? Y pues bueno, mientras no haya un transporte... Todo vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad y se nos olvida. Pero yo creo que la solución de fondo a este tema es el transporte público. Es el transporte público y disminuir el número de automóviles circulando, porque sigue creciendo, aunque hagamos afinación y todo, pues vamos a mitigar el tema de las emisiones. Y eso es el objetivo del programa de verificación. O sea, es contener. Es contenerlo para que no siga creciendo en esta circunstancia, pero el futuro está relacionado con otro tipo de medidas que pues contempla el programa AIRE, ¿no? Vamos al corte y si quieres empezamos a platicar sobre el programa en sí. Te recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. No, la mañana con 19 minutos, estamos escuchando y estamos leyendo tus mensajes, los que mandas tanto en audio de voz como escritos al 3318 8076 41 y acuérdate también de escribirnos en Twitter y en Facebook, Zona 3 Noticias. Estamos platicando con el secretario de Medio Ambiente, con Sergio Graf. A ver, Sergio, sobre el programa de verificación, voy a decirte algunos puntos que conocemos del programa y nos ayudas a profundizar. Se crea un OPD que se llama AIRE. El costo de la verificación será de 500 pesos, una vez al año para autos particulares, 2 veces al año para uso intensivo de autos. Están exentos los autos híbridos y los clásicos, que tengan una placa clásico. 300 líneas para verificar, el 10% va a ser operada por el Estado, 30 líneas van a ser operadas por el Estado y no sé, algún otro elemento de la verificación. No, bueno, la verificación forma parte de un programa mucho más integral, que yo quisiera señalarlo, porque si no se visualiza que el fin para tener un aire limpio y es solo solamente la verificación, ¿no? Entonces, la verificación forma parte, se llama verificación responsable, forma parte de un programa que se llama Jalisco Respira, ¿no? Que es el programa de mejora de la calidad de aire en el estado. Y este programa tiene 2 objetivos centrales. Uno es contribuir a asegurar que los ciudadanos tengamos un acceso al derecho humano a un ambiente sano. Y 2, contribuir con nuestras responsabilidades en materia de mitigación a cambio climático. Este programa Respira tiene 6 componentes, ¿no? Que son movilidad sustentable, que incluye el transporte público, que es una gran apuesta de este gobierno, ¿no? Transformar el transporte público, porque eso es lo que nos va a permitir en el futuro reducir la movilidad motorizada. Encontrar otras vías de movilidad, movilidad no motorizada, alternativas, cambios en las tecnologías en el futuro y la semaforización, semaforización, etcétera. Y otro elemento que es ciudadanía sustentable, es ciudadanía saludable, que tiene que ver con asegurar que la salud de las personas a través de la información y los servicios adecuados de salud se presten. El fortalecimiento del programa de monitoreo de la calidad del aire, que necesitamos consolidarlo. El desarrollo de la infraestructura verde. Aquí estamos apostando a un sistema metropolitano de áreas naturales protegidas y bosque urbano. Se crea la agencia metropolitana de bosque urbano, el objetivo es aumentar la densidad arbórea, es decir, aumentar la biomasa que ayuda a la contención de partículas, cosa como la estrategia de crear un área protegida en el Cerro del Cuatro, es la zona más densa. Arborizar esa región es un elemento estratégico y asegurar la conservación de las áreas protegidas en su entorno con todos los elementos que tiene. Evitar incendios forestales, manejar el paisaje rural del área metropolitana, regulando las quemas agrícolas, que prácticamente desde mi punto de vista son innecesarias, y eso disminuiría muchísimo la contaminación. Hacer una articulación adecuada de gobierno federal y municipios y el control de las fuentes fijas y móviles. Y aquí es donde entra el programa de verificación responsable, ¿no? Que ese es pues el que está ahorita sobre todo porque tiene un impacto directo en el ciudadano, en este momento. Y ese programa de verificación
responsable, además de lo que tú estás señalando, lo que estamos buscando es que sea un programa efectivo, es decir, que cumpla la razón por la cual se establece, que es vigilar que todos los actores, los dueños de automóviles, cumplan con su responsabilidad de dar mantenimiento a sus autos para que estén en los límites de la normatividad de emisiones, para que evitemos que en el conjunto de todos los autos circulando no tengamos estos picos de emisiones que tienen un impacto negativo en la salud, ¿no? Y este programa, pues lo que tiene varios elementos distintivos. Uno es que busca acabar de una vez por todo con el problema de simulación y corrupción, es decir, es el modelo pasado, el que estaba los talleres sustentado, acreditados, los talleres acreditados, pues estaban sin un mecanismo de control adecuado, porque pues tenían un sistema de programa y equipamiento que era provisionado y mantenido por diferentes proveedores, sin una posibilidad efectiva se podía alterar fácil. Pues, tú puedes llegar a un taller y pedir tu holograma y pues yo se lo vendo, pero ¿no? cuando hicieron la reforma para darle pues, sustentabilidad jurídica a estos talleres, nos decían que no iba a haber corrupción en aquel momento, cuando se debatió, ¿no? No, bueno, pues es que es muy difícil que tú lo hagas con un sistema tan abierto. Incluso en el pasado se hicieron intentos de inspección, vigilancia, pero es imposible agarrarlos pues con las manos en la masa, por decir, ¿no? Sí. Entonces, pues era sumamente difícil tener un control. Entonces, lo que se optó con este nuevo esquema es tener un proveedor de tecnología y de programa, o sea, de software y de equipamiento, con candados unificados, y que sea un solo proveedor de tecnología el que da el servicio para que todos los lugares o los establecimientos que dan el servicio de verificación lo tengan que usar. ¿Ya sabemos quién es ese proveedor? No, pues claro que no, pues tenemos que hacer ¿Va a iniciar una licitación internacional? Pero supongo que no hay muchas empresas que lo puedan hacer. No hay muchas, nosotros identificamos hasta ahorita 3 con una gran capacidad, hay otra más. Ahí no hay políticos detrás. No. De estas 3 empresas. Ninguno, primero porque no sé si hay políticos de otro país, pero aquí no, pero no, o sea, son internacionales, sí, no son mexicanas. Hay una mexicana que podría tener algo, pero no cumple con una cosa que estamos estableciendo, que su metodología esté probada en ciudades donde los controles son muy grandes, ¿no? Secretario, ¿por qué va a costar 500 pesos? ¿Por qué llegaron a esa cifra? Bueno, porque la verificación es un servicio es un servicio que se va a prestar por privados también, y esos privados pues tienen que tener una rentabilidad de la inversión que hagan, y pues eso tiene un costo del servicio. Entonces tienes que poner el establecimiento de manera adecuada, basado en un estándar que vamos a establecer, en las reglas de operación y en la convocatoria. Es decir, no puedes llegar a un lugar, a un establecimiento donde dejas tu coche y estás parado, sucio. O sea, tendrá que tener ciertas condiciones de servicio el lugar. Pues tendrá que tener servicio de un solo proveedor de tecnología que cuesta. O sea, cada verificación va a costar porque esa empresa va a invertir en equipamiento, en el software, en el mantenimiento, y pues cuesta. Le cuesta al dueño del establecimiento, cual sea, que cumpla con las condiciones y la normatividad, pues le va a costar pues tener personal, dar mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro componente, que siempre es el menor, como estaba anteriormente, es el tema del holograma. ¿No? Que eso es el único ingreso en cada verificación que tiene el Estado, digamos. Exacto. Ahora, pero es porque pues, hay un costo en todo el mundo, cuesta. Sí, no, por supuesto. No es un asunto. Te pregunto por qué 500 exactamente, ¿de dónde surge pues, esa? Por un cálculo aproximado de lo que implicaría para que una persona pues se meta a invertirle en eso. ¿Y el proceso sería, secretario? Es decir, si yo tengo un taller, busco una cierta acreditación ante el Estado y recibir esas líneas de verificación. Va a haber una convocatoria en la cual pues están los criterios por los cuales tú podrías concursar. Sometes en esa convocatoria tu planteamiento, se hace una revisión de que estés cumpliendo con todo lo que ahí se establece, se asigna la posibilidad de verificar, y entonces se da una relación contractual entre el proveedor de tecnología y el establecimiento. O sea, el Estado lo que hace es decir, sí cumple con las condiciones, establezcan el servicio, comunicación para que le dé la tecnología y la comunicación. Y él
es el centro, el establecimiento que verifique, además va a tener, en base a nuestras reglas del juego, va a tener que tener una acreditación de la EMA. O sea, por eso también hay un costo. ¿Qué es la EMA? La EMA es la Agencia de Metrología Nacional, es una certificadora del cumplimiento de las normas. Y es privada, es independiente, y pues tú tienes que tener un certificado de que sí estás cumpliendo con lo que está establecido en la regla. O sea, antes de buscar una línea de verificación, tienes que estar certificado por la EMA. No, o sea, tú tienes que asegurarte que lo que tú estás poniendo, invirtiendo y haciendo con tu contrato con el verificador, pues cumple con lo que está establecido en las reglas. Tú tienes que, haces tu contrato y después va la agencia acreditadora y te acredita, es simultáneo. Entonces tienes que estar acreditado, porque si no te acredita la EMA, pues no vas a poder operar. Secretario, los talleres... Y tienes que cumplir con la norma oficial 47, etcétera. Eso es lo que te... Es todo un proceso. Los talleres que en este momento están verificando, ¿pueden buscar una línea de verificación también? Sí, cumplen con cumplen. O sea, pero si la mayoría tenían pues prácticas corruptas, difícilmente lo lograrán, por lo que nos dices. Aquí el asunto es... si tienes probadas prácticas corruptas y hubo una sanción, pues por supuesto que no, ¿verdad? Si un taller establece una solicitud o atiende la convocatoria y cumple con lo que establece las reglas, el reglamento y la convocatoria, pues podrá prestar el servicio. No habrá nada que lo limite, sí, ¿no? Pero pues tendrá que cumplir con eso. ¿Cuáles son? Yo entiendo que no hay nada que sea 100% efectivo para combatir la corrupción en ningún programa de gobierno, pero ¿cuáles son los controles que nos garantizan que este programa será menos corrupto que el anterior? En primera, porque al tener una empresa de carácter internacional que le presta servicios a ciudades donde tiene negocios muy grandes, pues su riesgo reputacional es alto, es decir, va a establecer los mecanismos. Sí, si se quema en Guadalajara, no va a poder hacerlo en Nueva York o en Londres. Entonces, tiene un riesgo reputacional. Dos, al prestar todo el servicio, pues nadie le puede meter mano a la máquina. O sea, no puede haber, y va a haber un sistema de monitoreo y de control de cámaras, etcétera. Máquina, o sea, vehículo que entra al canal de la línea de verificación va a estar videograbado. ¿Y esa grabación la tiene? Pues la va a tener el proveedor de la tecnología y nosotros. ¿Y si ve alguna irregularidad? Si ve una irregularidad, entonces hará las medidas para revisar eso y nosotros también. O sea, no puede haber un solo coche verificado en este estado a partir de este modelo que no esté grabado su proceso. Así es. ¿No? Y van a tener el holograma, ahora va a ser lo que se busca es que tenga una tecnología de aplicación múltiple, ¿no? O sea, que tenga un candado en el cual el sistema, pues, en estos mismos sistemas que tienes del arco cuando pasas por las casetas de cobro, ¿no? Que pues cuando tú vas circulando te puedan identificar que no estás verificado, ¿no? Y esto te relaciona con una placa, un propietario. ¿Por qué habrá unas operadas por el gobierno directamente, por el Estado? Porque tenemos que asegurar que al interior, primero porque tenemos que asegurar que al interior del Estado tengamos cobertura porque es estatal. Entonces nuestra preocupación es que los privados se muevan principalmente donde va a haber una demanda muy grande. Que es zona metropolitana. Exacto, entonces al rato tenemos vacíos en el interior del estado y entonces gente que vive en otras ciudades, Lagos de Moreno, Tepa, o que venir a Guadalajara a verificar. Que venía a Guadalajara a verificar, pues está. Entonces nosotros privilegiamos la verificación, pero también ponemos unos centros de verificación en la ciudad para asegurar que el estándar, o sea, que tengas un lugar también donde tengas un estándar que pueda ser comparado por los... Antes de irnos al corte, secretario Graf, ¿qué pasa con los automóviles de otras entidades federativas que nos estamos llenando, que incluso pues te recomiendan, saca una placa de Estado de México, Ciudad de México, así no afinas, no verificas, no te fotomultan, nada? Van a tener que verificar o sacar un permiso para circular. Nada más. Por 15, sí, igual que en la Ciudad de México. Y lo que vamos a hacer... Vamos a sacar un esquema. Con esta tecnología vas a poder también verificar con el estándar de la Ciudad de México y del área de la megalópolis. Entonces, nosotros lo que buscaremos es con la Ciudad de México tener un acuerdo, un convenio, ya mostrando que sí cumplimos con todo el estándar para homologar. Para homologarlo. Allá tiene que ser 2 verificaciones al año y tienen un estándar un poquito más fuerte. Pero el equipamiento lo puede dar. Entonces, vehículos que puedan hacer eso
pues tendrán que cumplir con esto. Multa 12,500 pesos. A ver, la multa, la multa es por no verificar 1,600. Por no Si te verificar agarran, 1,600. 1,600. Se suspendió totalmente el tema de la multa automática, que eso sí era recaudatorio. ¿Por qué? Porque el ciudadano, lo que queremos es que el ciudadano cumpla. O sea, no queremos multar. O sea, el objetivo de un gobierno no es multar a sus ciudadanos, es asegurar el cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho. Entonces, si tú sacas un programa y la gente se tiene que acostumbrar a él y lo multas por no ir a verificar en el día que él tiene, entonces sí, eso tiene un La multa automática era que si pasó tu mes de verificación, te llega una multa automática. Eso no va a suceder. Lo que se va a hacer es que si tú circulas y no traes tu holograma, pues dices, bueno, pues, digo, multan. Lo otro es cierto que puede llegar a ser recaudatorio e injusto, pero tal si quitabas ese vínculo con el policía vial de posible corrupción. Ahorita lo que pasa es que tal vez no te ven con el holograma y te dice el policía, pues dame 200, 300 pesos. Hay que buscar otros medios para evitar eso, ¿me explico? Entonces, ese es otro tramo. Y los 12,000 pesos es por niveles de contaminación excesiva, es decir, tú puedes llegar hasta 12,000 pesos porque no traes holograma y porque a la hora de medirte, o sea, no hay eso de la contaminación ostensible que te diga el tránsito, estás contaminando mucho. Eres un coche de chimenea. Un coche chimenea medido, o sea, cuando hay operativos, te miden y tú tienes una emisión muy grande, entonces la multa aumenta. Ahora, si tú checas tu auto, lo llevas al centro, pues va a haber una reducción de penas, porque pues, el objetivo es que cumplas. Vamos al corte, estamos con el secretario Sergio Graf. 9 de la mañana con 38 minutos. Gracias por escribirnos al 33 18 80 76 41. Ahorita le pasamos con mucho gusto los mensajes a Sergio Graf, titular de Semadet. Sergio, seguimos si quieres con el programa de verificación. Los recursos que ingresen a las arcas del Estado por este programa, ¿en dónde van a acabar? ¿En qué se van a invertir? Bueno, eso se van a destinar el 100% al Fondo Ambiental del Estado y esto estará invertido para mejorar las condiciones de calidad de aire, incluso los otros elementos del programa, es decir, la calidad de aire no nada más es el tema de la verificación, invertirlo ahí, sino en el tema del sistema de áreas naturales protegidas, aumentar la superficie arbolada, asegurar un monitoreo adecuado. O sea, tenemos que fortalecer el sistema de monitoreo para medir mejor lo que tenemos y poder, pues de manera inteligente, proyectar mejor dónde están los problemas en la ciudad para disminuir. O sea, además de que verifiques, tenemos que eficientar el tránsito, entiendo que hacer... es un abordaje sistémico, es decir, es. de entender el problema como... Y es algo que tiene que me gustaría mucho que el público entendiera que esto es un problema complejo, sí, ¿no? Que tenemos que hacer interrelacionar, que tenemos necesidad de un transporte público eficiente y limpio también. O sea, eso pues también toma tiempo. Tenemos que tener un transporte vehicular limpio y un tránsito de la ciudad eficiente y una política de reducción de la motorización. Si no hay salida, siempre aunque cumplan los coches, va creciendo el número de vehículos, va aumentando la concentración. Ni un peso de esto se va a nómina de gobierno ni a ese tipo de gasto. Nada. De hecho, la agencia Aire pues va a tener sus propios ingresos y va a operar con sus propios ingresos. Autos oficiales, todos se van a verificar. Todos los del gobierno del Estado. Por eso tenemos y municipios. Los municipios, ustedes saben cómo están los municipios, no tienen recursos ni para pagar a veces la nómina. Y con los recortes federales, todos los municipios están en serios problemas, donde no nada más tenemos broncas en el tema de la verificación, sino se puede llegar a acuerdos, residuos, ¿no? Se puede llegar a acuerdos con los municipios para irlos apoyando a que vayan cumpliendo, pero el que va a cumplir primero es el gobierno del Estado. Todo el parque vehicular del gobierno del Estado para circular, cuando este programa esté a final del año operando plenamente, va a tener que haber pasado la verificación. Los camiones también. También los camiones, y los camiones va a tener que formar parte de esta estrategia de mejora de la calidad del transporte, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, pues, si tú quitas todo, o sea, van a tener que pasar a la verificación en esas. Muchas veces, por el tipo de combustible que vemos, o sea, el diésel, pues la mayor parte de los camiones, el diésel, pues se ve mucho el humo, ¿no? Aunque su carga contaminante no sea menor que la gasolina. Hay unos que sí se pasan, esos pues tendrán que salir.
Pero también está el transporte de la logística al interior de la ciudad, los proveedores de bienes en el interior de los comercios, etcétera. El parque vehicular de empresas también tendrá que cumplir plenamente. Uber Taxi 2 veces al año, ¿no? Sí. Tienen que Tienen que ir a verificar. verificar 2 veces al año. Algunas, va a ser también por placas y meses, Sí, ¿cómo se va a dividir? Estamos viendo cómo lo vamos a organizar. Por lo pronto sí estamos definiendo que se queda calendario, porque dependiendo el número de líneas de verificación que se vayan estableciendo, sería organizarlo de la mejor manera para que no haya conglomeraciones en ciertos lugares, ¿no? Pero sí va a ser Sí, va a haber una terminación programación de placa. Sí, estamos evaluándolo, pero es muy probable que sí nos quedemos en terminaciones de placa para asegurar que no hay congestión. ¿Qué pasa, secretario? Está escuchando un automovilista, un taxista, quien sea, y dice, bueno, pues es que yo no he verificado en un tiempo. Pero importante, si no ha verificado en un tiempo, pues que lleve su auto a afinar ahorita, que le dé mantenimiento y que vaya a verificar cuando el programa esté ya O sea, no se va a hacer No va a haber acreedor a multa. una multa. No, se suspenden las multas, o sea, hasta que no esté plenamente establecido el programa. A veces se suspenden las O multas. sea, no va a haber multas ahorita de aquí hasta que esté Casi el programa. 2019, por lo que me estás Pues, diciendo. Vamos a ver cómo está la cobertura, y si ya está lista la programación de calendario con un inventario adecuado de sitios de verificación, estableceremos en el O momento. sea, ustedes dicen, ya. hasta que estén Sí, todas las condiciones. a que estén las puestas. condiciones para que al que le toca ir a verificar vaya, entonces estableceremos el tema de las multas. Bueno, ya te respondió José Luis Sánchez, que dice, los productivamente están multando por no haber verificado. Pues no, en este momento no. Rigoberto, buen día, Enrique. Creo que es también los carros maceta y los que dejan afuera de los talleres también es contaminación, aparte de que estorban demasiado. Contra ellos no va a haber nada, pues siempre hay operativos de movilidad para Sí. retirar este tipo de autos, pero no, Eso es el municipio el que hace esos trabajos. contaminan urbanamente, pero pues ya Sí. los autos están apagados Están al parados. final, ¿no? Dice Omar Sandoval, pura palabrería, donde solo hablan de aumentar arbolado, no han hecho nada para frenar a los que invaden los bosques, no hacen nada para mejorar la circulación. Bueno, pues ustedes van llegando en este momento, esta administración tiene 2 meses. Jorge Cárdenas te pregunta, ¿verifican Uber si son carros del año? Sí, porque son de uso intensivo. Aunque sean coches 2019. Sí. Sí, Jorge. Todos los coches de uso intensivo tendrán que verificar. 4688, buenos días. Si lo puedo llevar a verificar ahorita o ahorita está detenido, te pregunta. No, nosotros lo que estamos planteando es en cuanto salga las nuevas reglas del juego, ahorita todavía hay talleres que están verificando, pero en cuanto salgan las nuevas reglas, pues ya no podrán seguirlo porque la nueva regla establece otro sistema. Entonces, este sistema se va a establecer a partir del mes de julio. Norma nos pregunta qué va a pasar con el bosque del Nixtiquil. No es mucho tema de hoy, pero no sé si nos puedes dar una opinión. Si hay una cosa que le estamos también metiendo esfuerzo, y es este sistema de áreas protegidas y bosques urbanos que le señalaba. Y esto involucra al Nixtiquil y todas las áreas arboladas del área metropolitana de Guadalajara. O sea, tenemos que asegurar que el capital natural que permite y le da viabilidad a través de la provisión de servicios ambientales al área metropolitana se conserva. Pablo te dice, hola Enrique, buen día, mi auto es placa 1, no he encontrado taller para verificar. No, ahorita hay muy pocos Estamos talleres, en impasse. Gerardo Ortiz, buenos días, los autos nuevos quedarán exentos de verificación. Así es. Pero si están en plataforma, no, que quede claro. Si están en plataforma, van a tener que ir a verificar por la intensidad del uso. Flavio Martínez, ¿por qué cobrar tanto por solo registrar un auto en plataforma y a cambio no recibir nada? Se pagan impuestos al SAT y la comisión que toma la plataforma y todavía la movilidad también y las calles llenas de baches sin eliminar inundaciones, etcétera. Pues lo que pasa es que debido a la intensidad del uso de esos vehículos recorren muchísimos kilómetros, su desgaste es mucho más acelerado. Y bueno, digo, yo entiendo que tal vez a corto plazo tú no recibas nada, pero si construimos una ciudad con mejor calidad del aire, pues a largo plazo tendremos mejor salud, una ciudad más sustentable. Es al final lo que tenemos que hacer por la comunidad. Fernando, la polémica acerca del poder y del ejército, ahorita la comentamos con mucho gusto. Fernando, buen día. ¿En qué fundamentan el costo excesivo de 500 pesos? Te dice. No, está fundamentado en el costo que tiene prestar el servicio. O sea, no es que es un costo excesivo. La Ciudad de México cuesta 700 pesos, en otros países también cuesta más. O sea, es lo que cuesta
hacer el... Pero sí es una construcción de costos. No es, digamos, arbitrario. No, la es una determinación. construcción de costos, pues para que la persona que lo vas a invitar a que le entre esto, pues pueda... Sea rentable su negocio, negocio y realmente suceda el trabajo. Y ya veremos cómo se comporta el mercado, ¿no? Antes de despedirte, secretario, bueno, te voy a pasar muchos mensajes que tenemos, a ver si nos ayudas con tu equipo de comunicación a darle la respuesta. Oscar Brambila dice, si le interesa al gobierno reducir la contaminación ambiental, debería subsidiar o ayudar a disminuir el impuesto a los vehículos híbridos y eléctricos, que creo que es una buena pregunta. Claro, yo creo que son carísimos. Yo creo que tenemos que cambiar la perspectiva de la movilidad y el futuro está en la movilidad eléctrica y para allá tenemos que hacer. El recurso que tenga el gobierno mientras vaya resolviendo problemas puede ir incentivando otras cosas, ¿no? Ahorita hay que incentivar el transporte público, o sea, hay que asegurar la inversión en el transporte público, pero yo creo que es muy importante en el futuro, pues sí, por supuesto. Y el incentivo a los vehículos muchas veces pasa, por ejemplo, ahorita pues, están exentos del refrendo, están exentos de la verificación, o sea, y habrá que meter otros incentivos para que puedan, y hablar con, las compañías armadoras, pues tendrán que empezar a invertir en esto para hacer ese cambio tecnológico. Porque ya en países 2025, 2030, sobre todo en países europeos, ya dejarán de vender vehículos con... Y pues eso nos va a alcanzar, ¿eh? Nos va a alcanzar y siento que aquí ni siquiera lo estamos debatiendo. No, yo creo que sí. Hay un esfuerzo, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara ha estado... Sí, de transformar su parque vehicular. Pero también se está discutiendo el tema de la movilidad masiva eléctrica, ¿no? Y creo que ese también es otro tema. Sergio Graf, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, gracias por estos minutos para cara a cara. Muchas gracias, Enrique, y es un gusto estar aquí. Nos vamos y quedaron muchísimos mensajes, pero se los pasamos al secretario para que te respondan dudas muy particulares y a la vuelta hablamos de los temas del día. Nueve de la mañana con 51 minutos. Bueno, el tema del día, publicación hoy en la portada de Reforma sobre otro departamento no incluido en la declaración patrimonial, en este caso de Javier Jiménez Espriu, y esto dijo Andrés Manuel López Obrador. Hoy él tiene que explicar sobre esta situación. Y esto es muy aleccionador de cómo, así, con transparencia, se evitan, si existieran, simulaciones. Y si no existen simulaciones, se aclaran las cosas. O sea, se tiene el derecho a la réplica y esto es la democracia, la transparencia completa. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Oye, yo noté al presidente menos incisivo con Reforma, o como le ha llamado en algún momento la prensa fifí, pidiéndole a su secretario pues que transparente todas sus propiedades, cosa que por cierto es su obligación, ¿no? Sí, yo creo que en este asunto de la transparencia y la posible práctica de corrupción de algunos miembros del gabinete central o ampliado, sí, creo que va a ser una práctica muy interesante, Enrique, porque me parece que dando el beneficio de la duda a López Obrador, en términos de que quiere transparentar y que no quiere que haya prácticas de corrupción al interior de su gobierno, se va a ir encontrando, me parece, de manera obligada, casos como estos, en donde hay dobles cuentas, prestanombres, y creo que lo mejor que podría hacer es, bueno, pues ponerlos en el banquillo y que informen de lo que está sucediendo, como pasó con Olga Sánchez, y pues ahora a ver qué sucede con el secretario de Comunicación. Qué confusión lo de Olga, porque sale la publicación, después dice que ella sí colocó la información, luego presenta un correo donde parece que sí, que le pide que hagan pública la propiedad, pero que después la Secretaría de la Función Pública parece que más bien lo puso a nombre de su esposo. Es decir, digamos que ha habido mucha confusión en este tema, y en el caso de Jiménez Espriu, pues no sé si porque se lo delega a su equipo, pero se les olvida que tiene un departamento de 6.6 millones de pesos también. A mí también se me olvidaría un departamento. Sí, ¿no? Igual no lo tienes muy presente. En Houston, pero fíjate, y hay otro tema que me parece también interesante y no se ha hablado mucho en la nota. Pues tú al momento en que tienes, un crédito
porque al final lo adquiriste a través de una empresa que financió una parte y después tú le pagaste, pues digamos que tienes que poner que ahí puedes tener un posible conflicto de interés y tampoco lo coloca Jiménez Espriu en la parte de la declaración de interés, ¿no? Claro, yo creo que este punto es fundamental, Enrique, porque me parece que puede mandar una señal clara de que la gente que quiera trabajar en esta administración, pues creo que esas prácticas que se venían dando, quiero suponer, pues van a irse acabando, va a haber un poco más de transparencia y que también la gente se dé cuenta cuando los inviten a trabajar, pues que si tienen algunas cosas que no están muy claras, pues que lo aclaren, y si este asunto genera muchísimo más problemas relacionados con la corrupción, pues también que se investiguen. Otro tema que ha sido polémico, Eduardo, en las últimas horas, las famosas estancias infantiles, que por cierto el apoyo no se acaba a las estancias infantiles, pero sí se cambia la forma en que el Estado lo entrega. Ya no lo va a dar a las estancias infantiles, sino directamente a las familias. Y bueno, algunas de las declaraciones de las últimas horas. Yo quiero convocar al presidente y al señor gobernador de aquí de Jalisco que pongan atención en lo que está pasando de esta materia de la niñez, para que nos visiten, nos hagan auditorías en las estancias, para que se lleve a cabo realmente bien este trabajo. ¿Cómo ves este tema? Ayer hubo manifestaciones aquí en Guadalajara, Eduardo. Mira, yo creo que al menos tenemos 3 pistas para ver este asunto. La primera tiene que ver con pues varias prácticas de corrupción y de poca transparencia en este esquema echado a andar por Felipe Calderón de las famosas estancias infantiles. Por otro lado, otra pista es que finalmente los apoyos del gobierno federal no se van a reducir, pero la tercera pista que me preocupa por 2 sentidos es ese asunto de entregarle el dinero de manera directa a las personas por 2 cosas. La primera, también se puede prestar a prácticas electorales, clientelares, ¿no? Ciencias clientelares, sí, etcétera. Y por otro lado, yo estoy convencido que los abuelos están para jugar con los nietos y no para cuidarlos y no para educarlos. Y me parece que el asunto de darle el dinero a las familias para que al interior de sus casas se pongan de acuerdo, ¿no? Se pongan de acuerdo, cuiden a los chamacos, yo creo que no es una estrategia que terminará en algo adecuado para el desarrollo integral de los niños en la edad en la que estarán siendo cuidados por los abuelos. Oye, Lalo, porque una cosa es, yo creo que ha habido reportajes muy largos sobre este tema, guarderías, estancias con mucha corrupción y donde hay políticos involucrados, amigos del poder, pero no todas son así, es decir, hacer como tabula rasa con todo y decir es que todas están mal es como injusto, claro, ¿no? Además, sí me parece que es muy importante que en esta área, como en muchas otras del gobierno, se busque profesionalizar los servicios. Y en todo caso es hacer eso con las estancias en lugar de poner al abuelo a cuidar al chamaco. Me parece que eso no dará muy buenos resultados. Digo, que está bien, quien lo quiera hacer que lo haga, pero hacer del abuelo cuidando a los chamacos una política de Estado, pues... Claro, no puede echar a andar una política de atención a los niños en las espaldas de los abuelos de este país. No creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Antes de despedirte, Eduardo, Guardia Nacional con formación militar. El combate al huachicol, los militares han sido fundamentales. La Sedena va a administrar Santa Lucía. ¿Le está dando mucho poder López Obrador a los militares? Mira, yo creo, Enrique, escuché tu editorial al inicio del programa. Me parece que después de la refundación del Estado mexicano en los años 20, los militares comenzaron a tener asegurada su presencia de manera importante en el aparato de gobierno y en el Estado mexicano. Pero a lo largo de los años, la petición que hicieron los civiles a los militares para cubrir una serie de errores que cometieron las administraciones civiles se fueron acumulando, y hoy en día la factura que se le debe al ejército mexicano es muy alta, y la lectura que yo hago de estas posiciones que se le están dando a los militares tiene que ver con eso. Reparar, resarcir. Así es, lo que se le debe a los militares por todo lo que han hecho para tapar
los hoyos hechos por los civiles es tan grande que me parece que esto es apenas el inicio de lo que vamos a estar viendo de la incursión de los militares en la vida civil de nuestro país. Lectura muy interesante. Eduardo, un abrazo, gracias. Buena semana. Hasta luego, un abrazo. Ahí está, la opinión de Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey. Nos vamos, retomamos conversación a partir de las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y también te espero mañana a las 9.